Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy tenemos como invitado a Joaquín Hola, y vamos a hablar sobre los números ordinales. Este tema se lleva más o menos en segundo, tercer grado de primaria, incluso hasta quinto de primaria. Empecemos. ¿Qué son los números ordinales? ¿Tú sabes qué son los números ordinales, Joaquín? son los que dan idea de orden o posición. Es verdad, son los que dan idea de orden y posición. Por ejemplo, aquí tenemos una fila que han formado estos niños para entrar al bus, que estoy señalando con el puntero. Y aquí cada uno tiene un orden o una posición. Por ejemplo, ella es la primera, luego sigue este niño que es el segundo, la tercera y así. Entonces, recordemos que los números ordinales son aquellos que nos dan una idea del orden o la posición que ocupa algo o alguien en determinado momento y en determinado espacio. Veamos ahora la diferencia entre los números cardinales y los números ordinales. Joaquín, ¿tú recuerdas cuáles son los números cardinales? Son números que van de 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Sí, muy bien, son los números que conocemos y que lo que dan es idea de cantidad. Por ejemplo, 3 manzanas, 5 autos, 10 aviones, etcétera. Y los ordinales, a diferencia de ellos, nos dan, como les dije, la idea de orden o posición. ¿Qué te parece, Joaquín, si tú dices el número cardinal y yo digo su equivalente ordinal? Ok, Ok, tú primero. 1, Ya, en el ordinal es primero. 2, 2 en ordinal es segundo. ¿Qué sigue? 3, En ordinal, tercero. 4, En ordinal, cuarto. 5, En ordinal, quinto. Sí, esos son los primeros 5. Entonces, ¿puedes leer los cardinales? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahora yo leo los ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Seguimos con cardinales y ordinales. Ahora yo voy a decir los cardinales y tú los ordinales, ¿ya? Ya. Tenemos al 6, Sexto, 7, séptimo, 8, octavo, 9 noveno, y por último el 10. décimo. Excelente, y tenemos ahí del 1 al 10. ¿Tú sabes cuántos números ordinales hay? No sé. Bueno, te cuento que los números ordinales, así como los números cardinales, son infinitos. Mm, Ok, ahora vamos a ver para qué se usan los números ordinales. Lo primero es que se usan para el orden de llegada o mérito. Por ejemplo, en una carrera como la que vemos acá. María llegó primero a la meta. Luego llegó Lola, ella es la segunda. Luego llegó Guille, él es el tercero. Luego Martina, ella es la cuarta. Y al final Santino, que es el quinto. Para decir quién llegó en qué orden, usamos los números ordinales. Igual cuando hablamos de quién fue primero en una competencia u otra. ¿Para qué más se usan, Joaquín? Para el orden de las filas o columnas. Sí, es cierto. Entonces, cuando están en una fila o en una columna, se dice, por ejemplo, José es el primero, Juan es el segundo, Pepito es el tercero, etcétera. ¿Para qué más se usan? Se usan también para los pisos de las casas y edificios. Por ejemplo, si yo quiero decir que vivo aquí donde estoy señalando con el puntero, digo que vivo en el quinto piso. Ahora, se empieza desde abajo hacia arriba, los números de los pisos con números ordinales. ¿Para qué más se usan, Joaquín?
Se usan para grados o niveles. Por ejemplo, ¿en qué grado estás? Tercer grado. Estás en tercer grado y en el ejemplo dice también quinto grado. Entonces, para decir en el grado en el que estás, usas números ordinales. Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido el video. Recuerden que Te lo explico es un canal para enseñar, aprender y para compartir. No se olviden de darnos like en nuestra página de Facebook y sobre todo suscríbanse en nuestro canal y déjennos comentarios para saber qué es lo que necesitan que nosotros les expliquemos, ¿ok? También denle like al video si les gustó y nos vemos prontito. ¡Chao! Chao.